¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video de Bien Jugado. Como ya todo el mundo sabe, ha salido la noticia el día de ayer, antes de ayer, de que Renato Tapia va a llegar finalmente a un club de Europa, se va a mantener en la élite mundial, entre comillas, pero finalmente termina llegando a un club como el Leganés. ¿No? Deja el Celta de Vigo para llegar al Leganés, recién ascendido, un club que suele ser el típico ascensor de Europa, ¿no? Un equipo que está entre tener una buena campaña, que es quedar en mitad de tabla, y una campaña que sea pelear por el descenso, estar siempre en zonas de peligro y que finalmente siempre se termina complicando con el tema de la baja. Hay que ser honestos. Yo creo que yo y todas las personas que defendimos a Tapia en su momento por no ir a la Copa América esperábamos un mejor fichaje por parte del capitán del futuro. A mí personalmente ese maldito, no sé, dicho o esa frasecita inventada que le pusieron algunos amigos de Movistar, me pareció siempre un bulo bien extraño, una sobrevaloración a un jugador que es bueno, que hoy por hoy probablemente sea el de mejor actualidad en la selección peruana, pero también hay que ser realistas. Creo que Renato Tapia de capitán nunca tuvo esa pasta, nunca tuvo realmente la posibilidad de ser el futbolista que lidere a la selección peruana. Siempre fue un jugador que se quedaba a la mitad, que nunca tuvo la injerencia necesaria. Y la realidad también es que entre el Feyenoord y los equipos que por ahí ha podido tener en Europa para finalmente terminar anclando, como digo, en el Leganés, esperábamos un poco más. Yo seguí la carrera de Renato Tapia desde que llegó a Holanda, hace ya más de 10 años, cuando él todavía era un juvenil. De hecho, me acuerdo que hace muchísimo tiempo me lo encontré. Si bajan en mi Instagram, por ahí que salen en mis redes, pueden ver una foto mía con Tapia en alguna fiesta cuando todavía éramos bastante jóvenes, bastante chivolos. Y yo le tenía muchísima fe puesta a Renato Tapia. Y creo que mi fe fue recompensada dentro de todo. Ha sido un jugador que se desempeñó bien en clubes de Europa, se desempeñó bien en la selección, hizo una participación más que decente rumbo a Rusia 2018, tuvo aquel gol contra Ecuador, pero poco a poco esa esperanza que teníamos con Tato Tapia se ha ido perdiendo y perdiendo y perdiendo. ¿No? Lamentablemente nunca llegó a ser, como digo, ese líder que nos prometieron, nunca llegó a ser el caudillo de la selección peruana y terminó saliendo por la puerta de atrás previa a una Copa América que sí, yo insisto y me mantengo en mi posición de que Renato Tapia no tenía por qué jugar la Copa América si es que Lozano le había prometido una cosa que al final no cumplió, porque muchas veces acá queremos ver, no, que el amor a la camiseta, y a mí eso me parece una estupidez, porque el amor a la camiseta finalmente, en el caso de que se hubiera roto, probablemente ni el Leganés lo hubiera agarrado. Y eso es algo que hay que estar claro. Si el Renato Tapia iba a la Copa América y en el partido contra Canadá, en el partido contra Argentina o contra Chile, se rompía, no iba a ficharlo ni el Leganés. Ni el Leganés lo iba a terminar fichando. Es la realidad, no pasa nada por decirlo. Es una auténtica situación bastante urgente la que tenemos en el fútbol peruano, si lo queremos ver de esa manera, porque estamos ante una realidad en la que el jugador con mejor presente a nivel mundial de Perú tiene que, de una u otra manera, dejar a la selección de lado por una mala gestión, insisto, de la administración actual, por haberle prometido una cosa que al final no le cumplieron, en los plazos determinados, y termina recayendo en el Leganés. Si Lozano hubiera hecho una buena gestión con el caso Tapia, probablemente el jugador habría jugado la Copa América, habría estado asegurado para jugarla, y algún otro equipo mejor se habría fijado en el capitán del futuro, como digo, ¿no? Porque bueno, es el mote que toca ponerle. Yo la verdad que me quedo bastante decepcionado con el destino que finalmente tuvo Renato Tapia. No es que esperara a un Barcelona, no esperaba a un Real Madrid tampoco, pero por ahí se habló en su momento del Girona. Yo creo que hubiera alguno que otro equipo un poquito más interesante que Leganés, que por ahí lo pudo haber fichado. Y a eso voy cuando digo esperaba algo un poco mejor. Esperaba que Renato termine llegando a un equipo que aunque sea te pelee pues en posiciones de Europa League. No pido demasiado, creo tampoco, ¿no? Posiciones de Europa League, no estoy pidiendo Champions, porque jugar Champions en España ya hay tres que te comen las plazas, que son los tres grandes, y por ahí el Girona que está en un buen momento, el Bilbao, ¿no? Por ahí el Betis a veces se mete Europa League también, pero esperaba algo que trascendiera un poco más. Seguir los partidos de Renato Tapia en el Leganés va a ser un poco, no sé si pesado, pero sí va a ser un poco menos carismático, menos llamativo.
¿no? De hecho, hacer videos acá, por ejemplo, de cada partido que haga Renato Tapia, no va a jalar vistas, seamos realistas. O sea, muy poca gente se come la Liga Española y menos gente aún va a ver los partidos de Leganés solamente porque está Renato Tapia ahí. No es el caso. No es el caso. Entonces, mediáticamente, Tapia pasa a una tercera, cuarta posición a nivel europeo. A nivel mundial, poca gente va a ver los partidos de Leganés. Salvo que se manden con un campañón, que lo dudo muchísimo. No creo que tengan el equipo para que en la liga en la que están se puedan meter un campañón. Y un campañón hablo de meterse a posiciones cuarta, quinta plaza. Seguramente vamos a ver a un Tapia que durante toda la Liga Española, la próxima temporada, vaya a estar en la posición entre décima, decimotercera y no mucho más. Es un equipo que recién está ascendiendo, el proyecto de Leganés seguramente está planteado a un plazo mediano o largo, si es que tratan de tener un proyecto realmente positivo y no terminan peleando la baja. Esa es otra posibilidad, que Tapia termine descendiendo, esperemos que no ocurra. Yo, honestamente, yo le deseo lo mejor a todos los jugadores peruanos que están en Europa. A todos, que son dos, creo, ¿no? Él y la Padula. ¿No? Porque Iberico ya no está allá, tampoco se vino para jugar a Cristal. Y bueno, por ahí Kluivert Aguilar, que creo que estaba haciéndolo bien en Bélgica. Pero entonces estamos ante una realidad que, insisto, yo no necesito que Tapia fiche para el Leganés para darme cuenta de lo mal que estamos como país a nivel futbolístico. No necesitamos que llegue allá para decir, miren el panorama, de verdad estamos mal. No, estamos mal hace rato. Desde que Farfán, Vargas, Guerrero y Pizarro dejaron las tierras del viejo continente, Perú no te mete a un solo jugador importante, trascendente en las ligas más grandes del mundo. Es la realidad. Ha pasado muchísimo tiempo desde que tenemos jugadores realmente relevantes. La Padula para peleando la baja en Italia. De Kluivert Aguilar se sabe poco nada. Y ahora, con el caso de Renato Tapia, va a pasar de repente similar a lo de Kluivert, pero con un poquito más de atención, de foco mediático, porque querramos o no, Renato Tapia es un jugador que vende bastante. Es un jugador que le interesa a buena parte del país. Y es un jugador que, sí, pues le da trascendencia, es titular en la selección, es uno de los capitanes. Creo que hoy por hoy, ante la salida inminente de Guerrero como capitán, quedarán Yotún, Galese, Tapia como líderes de la selección. Por ahí alguno me dirá Zambrano. Yo creo que prefiero tener un capitán como Renato Tapia antes que Zambrano. Pero de ahí poco más. Los referentes de la selección están casi extintos. Están casi extintos. Hoy por hoy tenemos que afrontar que estamos ante una realidad bastante convulsionada y bastante triste también a nivel de fútbol peruano, ¿no? Y insisto, no necesito que esto ocurra para poder darme cuenta de eso. O sea, el video, o uno de los videos más vistos del canal y que está ahí anclado aquí en YouTube, como el primerito cuando entras ahí al perfil, es ¿por qué la Liga Peruana ya no sirve? ¿Por qué la Liga Nacional y el fútbol peruano está podrido? De muchas maneras. De hecho, Renato Tapia es uno de los pocos que se han salvado porque se fue muy joven del Bentín a jugar a Holanda. Si no hubiera logrado eso, probablemente hubiera terminado teniendo que ir a Cristal, Alianza, a la U, tener que dosificar minutos, porque acá no se usan mucho a los jóvenes, ser violentado en Libertadores, ser humillado en nivel continental, y luego recién, tal vez, quizás, llegar a una liga como la Argentina, la colombiana, no hubiera llegado tan lejos. El haber empezado tan joven en Europa, tener carnet también, porque ya tiene tanto tiempo en Europa, que ya no cuenta como un extranjero, sino como un jugador dentro de la comunidad europea, ya le da una mayor injerencia dentro del fútbol del viejo continente. Y eso es bueno para él. Yo, como mucha gente dice, no, pero si hubiera ido a Boca, mira, la verdad que con lo convulsionado que está Boca, lo difícil que es brillar en Argentina y lo jodidos que son los hinchas de allá, yo creo que un año malo en Boca y Tapia, puto, hubiera tenido que irse muy abajo, en los bonos, muy abajo, dentro de las ligas a las que hubiera querido llegar. Y es muy posible que tengas un mal año en Boca. Es muy posible. Y él no es Cavani, no tiene el respaldo que tiene Advíncula de tantos años jugando ahí. Le hubiera pasado de repente lo de Zambrano. Un buen rato y ya está. Y adiós, chau, chau. Y ahí quedaba la historia de Renato Tapia. Entonces, dentro de todo, que se quede en el viejo continente sí es algo positivo, pero esperaba yo que llegara a un mejor equipo. Por todo el show mediático que se armó, esperaba que Renato tuviera un plan de respaldo, si se quiere llamar así, de llegar a un lugar que de repente le plantee un mejor proyecto que el Leganés. Insisto, un Girona, un Betis, un equipo de repente que pelee arriba en Bélgica, no sé, no sé, o sea, también estoy hablando desde el desconocimiento de saber. Qué miedo, se cayó algo acá, gente. Bueno, esto quedará como
como una reacción que tuve en vivo. Pero desde el desconocimiento de qué tipo de opciones le ofrecieron a Renato Tapia, hoy por hoy. Lamentablemente, no sabemos tampoco si le llegaron ofertas de Bélgica, de otros países. Pero veremos qué ocurre, ¿no? Veremos qué ocurre. Voy a ver también qué pasa acá, porque la verdad que me da un pequeño paro, así estoy solo en la casa y se cae todo. Vamos a ver qué ocurrió, vamos a ver qué pasa también con la historia de Renato, que puede ser algo positivo, como puede ser algo que termine saliendo un poco mal. No, no quisiera ver a Renato Tapia de verdad peleando la baja. No quisiera verlo peleando la baja en la Liga Española. Pero bueno, tendremos algún partido interesante por ahí contra Mbappé, algún partido interesante contra Lamine Yamal, contra Julián Álvarez, ¿no? Del Atlético de Madrid. Pero veremos pues si termina esto aumentando sus bonos un poco, porque ya recordemos que el capitán del futuro tiene 29 años, va a cumplir 30. Entonces es muy probable que estemos ante uno de los últimos cambios de club del Tato Tapia. Es muy probable. Veremos qué ocurre, veremos si pasa, veremos si fue la decisión correcta o no. Conmigo será una próxima oportunidad. Y sí, incluso cuando hablamos de Tapia y de la selección peruana, tenemos que cerrar con un rico y fuerte y dale toda la vida.